La luz de la mañana se colaba por las ventanas del Rincón de Sabores, mi restaurante en el corazón de Ciudad Esperanza, mientras acomodaba las últimas mesas, alineando los menús y doblando las servilletas con un cuidado que rayaba en lo obsesivo. Meses de preparación me habían llevado a este momento cada platillo, probado hasta la perfección. Cada receta pulida con esmero, cada detalle planeado para que la gran apertura fuera más que una celebración. Era la materialización de un sueño que había cargado toda mi vida. Los menús, escritos a mano con una caligrafía que me tomó noches perfeccionar, exhibían mis platillos favoritos: un salmón sellado con glaseado de limón y tomillo, un pan de romero que amasé hasta que me dolieron las manos. En el fondo, una lista de reproducción sonaba suave, con canciones que me transportaban a las cocinas de mi infancia en Villasol, a los domingos aprendiendo a cocinar bajo la mirada atenta de mi mamá, a las tardes experimentando con sabores que, con el tiempo, me definieron. Había invitado personalmente a mi hijo, Javier, a su esposa Elena y a mis nietos, con la esperanza de que entendieran lo que este día significaba. Me imaginaba sus rostros al cruzar la puerta, con sonrisas amplias, orgullosos de lo que había construido desde cero. Soñaba con las risas de mis nietos resonando entre las mesas, con la mirada de orgullo callado en los ojos de Javier, quizás hasta un gesto de aprobación de mi papá, reconociendo que esto, por fin, era mío. Un cosquilleo de emoción y nervios me recorría el pecho. Este no era solo un restaurante, era una declaración de quién era yo después de años viviendo en las sombras, siendo la creativa o la que lo intentaba. Quería que este día fuera perfecto, no solo por mí, sino para que ellos vieran lo que había logrado, para que entendieran lo que significa perseguir un sueño con todo lo que tienes. Miré el reloj, revisé el horno una vez más y ajusté las flores en el mostrador, imaginando el momento en que llegarían. ¿Vendrían a celebrar mi sueño de toda una vida o me dejarían sola? La puerta principal esperaba, silenciosa y expectante, lista para darme la respuesta. Abrí la puerta principal y entré al restaurante, impregnado del aroma a pan recién horneado y salsas que burbujeaban a fuego lento. Las mesas brillaban, los menús estaban perfectamente apilados, los cubiertos relucían. Esperaba risas, charlas, el tintineo de copas, la calidez de mi hijo y su familia cruzando la puerta con sonrisas radiantes, pero solo había silencio. Mi corazón se hundió al recorrer el comedor con la mirada. Ni una sola silla fuera de lugar, ni una servilleta tocada. Caminé de mesa en mesa, deslizando los dedos sobre los menús intactos, enderezando una silla aquí y allá, aferrándome a la esperanza de que solo estuvieran retrasados, de que aparecerían en cualquier momento. Pero conforme los minutos se alargaron en una hora, la realidad comenzó a pesar en mi pecho como una losa. Nadie vendría. Saqué mi celular, revisando las notificaciones, y un nudo se formó en mi estómago. Ahí estaban Javier, Elena y los niños, sonriendo y riendo en la fiesta de ascenso de Mateo, en el patio trasero de su casa. Sillas de plástico, cervezas tibias y un pastel decorado a las prisas con las palabras «Felicidades, Mateo». Mi familia al fondo, ajena al restaurante en el que había vertido mi alma. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una nota, solo una foto en Instagram. Me quedé ahí, con mi delantal blanco, mirando la pantalla, las manos temblándome ligeramente. ¿Cuántas veces había hecho esto por ellos? Cocinar, planear, sacrificarme, esperando aunque fuera un destello de reconocimiento. Y esto era lo que había recibido: un retrato digital de su diversión, mientras yo limpiaba mesas que nadie usaría, doblando servilletas que nadie tocaría. La diferencia entre mis sueños y sus decisiones me cortó como cuchillo. Había pasado años cultivando mi visión culinaria, pero mi propia familia la trataba como si no importara. La traición me dolió en el pecho, aguda e innegable, dejándome con nada más que el comedor vacío y el eco de risas que no eran mías.
Dejé el celular y respiré hondo, tratando de calmarme. Todavía había trabajo por hacer y no dejaría que este momento me rompiera, aunque estuviera sola. Tenía que seguir adelante. Lo siguiente sería enfrentar el mensaje que esperaba el texto de mi papá, que lo cambiaría todo. Mientras limpiaba la última mesa, mi mente viajó por los años. Cada recuerdo un recordatorio de cuántas veces habían desechado mis sueños. La voz de mi mamá resonaba desde la cocina de mi infancia en Villasol, cortante y directa, Amalia. Otra vez perdiendo el tiempo con esas recetas. Javier está estudiando finanzas. Él es el que va a destacar. La risa de mi papá seguía, un respaldo vacío a cualquier favoritismo que mostrara hacia mi hermano. Siempre fui la creativa, la que se enredaba en la cocina y hacía planes que nunca parecían importar. Incluso de adolescente, sentía el tirón de la aprobación como una cuerda que nunca podía alcanzar del todo. Recuerdo haber presentado un pastel que pasé horas decorando para una reunión familiar, solo para que los logros de Javier acapararan la atención, los elogios, el orgullo que debieron ser míos. Cada platillo que preparaba, cada menú que diseñaba en mi imaginación, recibía sentimientos educados, ánimos tibios, y luego era ignorado en favor de lo que fuera que Javier estuviera haciendo. Esos patrones me siguieron hasta la adultez, con la esperanza de que, al demostrar mi valía, finalmente me verían, no solo como hija o hermana, sino como una persona con sus propios logros, su propia visión. Invertí años en trabajos de catering, clases de cocina y, finalmente, este restaurante, pensando que por fin la balanza se inclinaría a mi favor. Pero esa noche, las mesas vacías, el silencio, la publicación en Instagram de sus risas en la fiesta de Mateo, me recordaron que nada había cambiado. Dejé el trapo y me pasé las manos por el cabello, sintiendo agotamiento y un brote de determinación. Si no podían honrar mis logros, tendría que reclamar ese respeto por mí misma. El siguiente paso era inevitable, el texto de mi papá llegaría, y tendría que decidir cómo responder. Mi celular vibró contra el mostrador pulido, y me quedé inmóvil antes de tomarlo. La pantalla se iluminó con el nombre de mi papá. Tenemos que hablar del restaurante. Solo 4 palabras, pero cargaban con el peso de años, expectativas, suposiciones, demandas tácitas. Miré el mensaje, el cursor flotando sobre el botón de responder, mi mente acelerada. ¿Qué quería decir? ¿Era apoyo genuino o un intento más de tomar el control? Tal vez estaba preocupado por el dinero, calculando cada gasto, cada ganancia, pensando que merecía una tajada solo por llevar su apellido, o quizás, solo quizás, quería manejarlo él mismo, como siempre, creyendo que ningún sueño mío podía triunfar sin su guía. Sentí el viejo nudo de ansiedad apretarse en mi pecho. Durante décadas busqué su aprobación, cediendo y complaciendo, esperando que la obediencia se tradujera en amor o reconocimiento, pero cada gesto de apoyo venía con condiciones, cada cumplido con una comparación sutil a los logros de Javier. Y ahora, tras años probándome en cocinas, salones de catering y escuelas de cocina, había construido algo completamente mío, un restaurante que reflejaba mi esfuerzo, mi creatividad, mi identidad. Dejé el celular un momento, dejando que el silencio del comedor vacío me envolviera. El mensaje podía ser una rama de olivo, pero olía más a una prueba, y me di cuenta de que lo que viniera después no respondería por costumbre ni por miedo al conflicto. Había aprendido a las malas que el amor envuelto en expectativas no es amor en absoluto. Respiré hondo. Enderecé la pila de menús e imaginé la conversación en mi mente, tranquila, firme, sin titubear. Sabía que mi respuesta marcaría un punto de inflexión, una declaración de que mis sueños eran solo míos y que no permitiría que nadie más pisara el escenario que había construido con mis propias manos. El mensaje brilló de nuevo, recordándome que la decisión había llegado, y me preparé, sabiendo que lo que escribiera a continuación marcaría el tono de todo lo que vendría.
Para cuando llegó el turno de la cena temprana, ya había tomado mi decisión. Nadie de la familia recibiría un trato especial en mi restaurante, ni descuentos, ni asientos preferenciales, ni excusas. Este era mi espacio, mis reglas, y me había tomado 60 años entender que ceder ante los demás, esperando reconocimiento, solo me dejaba vacía. No dejaría que el pasado dictara este momento, ni permitiría que nadie asumiera que mi amor y esfuerzo venían sin límites. Javier entró con Elena, acercándose al atril de la hostess con una actitud casual. Sonrió, con ese encanto familiar que alguna vez me ablandaba el corazón, y dijo: «Mamá, creo que deberíamos hablar de esta noche. Tal vez podamos hacer un arreglo familiar, un poco de flexibilidad». No lo miré fijamente, sin retroceder. Esta noche, todos siguen las mismas reglas, sin excepciones, dije con firmeza. Este restaurante funciona con respeto y justicia. Eso los incluye a ustedes. Javier se movió, claramente incómodo, y miró hacia Mateo, que se había quedado cerca de la puerta. Mateo alzó las cejas, como sugiriendo que reconsiderara, pero ignoré el consejo silencioso. Había pasado demasiados años cediendo, preparando comidas para complacer expectativas que nunca se cumplían. Esto era mi logro, y estaba harta de diluirlo para apaciguar el sentido de merecimiento de otros. Elena intentó suavizar la tensión con una sonrisa, su voz cuidadosa. Solo pensábamos, tal vez un pequeño favor. Negué con la cabeza. No. Si querían participar esta noche, debieron respetar la invitación. Las reglas son simples y no todos son iguales. Nadie recibe trato especial. Eso incluye a la familia. Un silencio siguió, no incómodo, sino cargado de reconocimiento. Por primera vez, vieron que mis decisiones no eran negociables, que mi dedicación no era una herramienta para manipular. Sentí una ligereza que no había conocido en años, una fuerza anclada en el respeto propio y la claridad. Me volví al comedor, revisando los detalles de las mesas una última vez. Este era el momento en que reclamaba mi espacio, mi trabajo y mi dignidad. Nadie, ni mi hijo, ni Mateo, ni nadie dictaría el valor de mi esfuerzo, ni las reglas de mi hogar. La noche continuó, y con cada cliente satisfecho, cada cumplido, mi resolución creció. Sabía que mantenerme firme esa noche era solo el comienzo, y que las consecuencias de mis elecciones aún estaban por llegar. A la mañana siguiente, mi celular no paraba de vibrar. Mensajes de Javier, llamadas perdidas de Elena, incluso algunos de mi papá. Cada mensaje tenía el mismo trasfondo: frustración disfrazada de preocupación, recordatorios velados de mis supuestas obligaciones. Los leí con cuidado, dejando que sus palabras se asentaran sin responder. Mi silencio era intencional. Había pasado demasiado tiempo explicando, negociando, racionalizando. Esa noche no justificaría mis límites, los haría valer. Las redes sociales añadieron otra capa. Noté publicaciones sobre mi restaurante con críticas vagas. La comida parecía del montón, el servicio indiferente, el ambiente frío. Aparecieron un par de reseñas en Yelp, cortas y punzantes, todas de una estrella. Reconocí los patrones, los intentos sutiles de socavar lo que había construido. No era retroalimentación constructiva, era sabotaje. El momento era demasiado preciso, el lenguaje demasiado familiar. Respiré hondo y me recordé la verdad. Yo conocía mi trabajo. Mis clientes conocían mi trabajo. Y mis estándares eran inquebrantables. Respondí estratégicamente, no con enojo, sino con enfoque. Llamé a los pocos clientes regulares con reservaciones, confirmando sus planes y agradeciendo su apoyo. Reporté las reseñas sospechosas para investigación y documenté todo. Evidencia, preparación, resiliencia, esas eran mis herramientas. Aunque los ataques digitales continuaban, sentía un creciente sentido de control. Podían intentar manipular la percepción, avergonzarme o sembrar dudas,
pero no podían erosionar mi determinación. Cada llamada que ignoraba, cada reseña que archivaba, cada mensaje que dejaba sin respuesta, era una afirmación en mi vida. Mi restaurante y mi dignidad no eran suyos para controlar. Para la media tarde, el zumbido del celular se calmó. Mi equipo manejaba las mesas con profesionalismo impecable. Y los pocos clientes que llegaron se fueron satisfechos, ofreciendo cumplidos que pesaban más que cualquier crítica de una familia empeñada en perturbar. Me apoyé en el mostrador, tranquila, sabiendo que esto era solo el comienzo. Mantenerme firme esa noche tuvo consecuencias, tanto para ellos como para mí, y el siguiente paso requería una respuesta que dejara claro que las reglas eran innegociables. A la mañana siguiente, el restaurante estaba en boca de todos por razones que no había anticipado. Un bloguero gastronómico local había publicado una reseña entusiasta, elogiando la atención al detalle, los sabores y la calidez del servicio. En horas, cuentas de redes sociales comenzaron a compartir fotos de los platillos en los que había puesto tanto empeño, destacando el cuidado y la creatividad detrás de cada uno. Desconocidos comentaban, etiquetaban amigos y prometían hacer reservaciones. La narrativa de las mesas vacías y el abandono familiar se transformó en una historia de resiliencia y excelencia. Leí mensajes de clientes que nunca le había conocido, personas que escribían sobre cuánto admiraban la dedicación que tomó a abrir un restaurante a mi edad, seguir un sueño a pesar de los obstáculos. Uno incluso mencionó que había cancelado otros planes solo para probar lo que había creado. El alivio me inundó, mezclado con un orgullo callado. Por primera vez esa semana, me sentí realmente vista, no por mi hijo, no por mi nuera, ni siquiera por mi papá, sino por un mundo que valoraba el trabajo en el que había vertido mi corazón. La validación no era por venganza, era por un reconocimiento que llegaba sin expectativas ni juicios. Cada comentario, cada reservación, cada mención reforzaba que mis esfuerzos tenían valor independientemente de la aprobación familiar. Sonreí a la pantalla, el peso en mi pecho aligerándose con cada notificación. Dejé que los mensajes se asentaran, sabiendo que este impulso era más poderoso que cualquier drama familiar. El reconocimiento de desconocidos había cambiado el equilibrio y me dio la claridad que necesitaba. Mi resolución se fortaleció, no solo para mantener los estándares que había establecido, sino para seguir construyendo un legado en mis propios términos. Mañana, mi papá inevitablemente llamaría y tendría que enfrentarlo. Pero esa noche me permití un momento para disfrutar la victoria silenciosa de ser reconocida por mis propios méritos. El golpe en la puerta fue deliberado, familiar y no deseado. Abrí para encontrar a mi papá parado ahí, con el traje ligeramente arrugado, los ojos agudos pero teñidos de incertidumbre. No perdió tiempo. Amalia, tenemos que hablar del restaurante. Creo que hay una manera de manejarlo juntos. Sostuve la puerta con firmeza, enfrentando su mirada sin dudar. Papá, el restaurante es mío. Cada receta, cada decisión financiera, cada elección operativa me pertenece. Lo construí desde cero y he terminado de negociar propiedad o influencia. Su rostro se tensó. Un destello de frustración cruzó por él. Solo quiero lo mejor. Puedo ayudar. Podemos compartir responsabilidades, hacer de esto un negocio familiar. Negué lentamente con la cabeza. No, esto no se trata de control. Se trata de respeto. Tú y Javier han tenido años para dictar términos, definir el valor, tomar crédito por lo que no era suyo. No le daré ese poder a nadie más. Abrió la boca de nuevo, pero lo interrumpí con suavidad, con firmeza. He consultado abogados, preparado los documentos y asegurado inversionistas que confían en mi visión. El restaurante está legalmente y completamente a mi nombre. Mi equipo, mis planes, mis decisiones, todo mío, sin excepciones, sin negociaciones. Por un momento, el silencio se extendió entre nosotros, pesado y cargado.
Luego, mi papá exhaló, un reconocimiento lento de su derrota, dándose cuenta de que los días de control habían terminado. No sonreí ni celebré. Simplemente me hice a un lado y dejé que la verdad hablara por sí misma. Cerré la puerta detrás de él, el sonido resonando con una finalidad absoluta. El enfrentamiento era inevitable. Y ahora estaba completo. Sentí el familiar torrente de empoderamiento, el alivio inconfundible de reclamar mi autoridad por fin. Con eso resuelto, me volví al restaurante, lista para enfocarme en lo que más importaba: mi visión, mis clientes y la vida que había elegido para mí. El siguiente capítulo sería sobre extender esa visión más allá del triunfo personal. Los días tras el enfrentamiento con mi papá fueron más tranquilos, pero cargaban un peso mucho mayor que cualquier crítica o duda. Comencé a enfocarme en las personas que habían estado esperando una oportunidad, aquellos con talento y empuje, pero sin conexiones ni reconocimiento. Madres solteras que alguna vez se resignaron a turnos dobles. Chefs subrepresentados que lucharon por ser notados en el competitivo mundo culinario. Cocineros jóvenes llenos de ideas pero sin guía. Los contraté. Les di responsabilidades y les permití dar forma al menú junto a mí, ver su confianza crecer, su creatividad desplegarse. Llenó el restaurante con una vitalidad que no sabía que faltaba. Aunque mi enfoque se volvía hacia afuera, los mensajes de mi familia seguían llegando. Javier enviaba correos cuidadosamente redactados, intentando suavizar agravios pasados. Elena llamó, con voz vacilante, ofreciendo disculpas por la apertura vacía. Leí cada uno, consideré el tono, el momento, la intención, y decidí no responder. El reconocimiento que ofrecían ahora era hueco, carente de la consistencia que el respeto exige. Mis límites estaban establecidos y seguían firmes. Guiar al nuevo equipo se convirtió en mi realización diaria. Les enseñé técnicas de cuchillo, combinaciones de sabores y el arte sutil de la presentación. Los animé a experimentar, a fallar y volver a intentar, a confiar en sus instintos. Al hacerlo, sentí mi propia creatividad renovada, mi propósito reafirmado más allá de la sombra de las expectativas familiares. Este era mi legado, la prueba viva de que el esfuerzo, la resiliencia y el respeto propio podían transformar vidas. Las noches eran más tranquilas ahora. El restaurante vibraba con energía, risas y alguna que otra discusión juguetona sobre emplatado o sazón. Caminaba por el comedor, saludando a los clientes, observando la cocina y sintiendo una satisfacción inmensa que no sabía que era posible. El trabajo que había invertido, las batallas que había librado, rendían frutos de maneras que ningún reconocimiento familiar podría igualar. Al cerrar las puertas por la noche, me permití un raro momento de satisfacción. Ya no buscaba validación de quienes me habían ignorado, ni dependía de su aprobación. Mi visión había echado raíces y seguiría creciendo fuerte, independiente de inquebrantable. Mañana, el capítulo final traería la culminación de todo lo que había construido. Una celebración no de reconciliación, sino de la vida que había elegido para mí. Había pasado un año desde el enfrentamiento que definió el rumbo de mi restaurante y mi vida, la segunda sucursal. Un edificio histórico de ladrillo en el centro de Ciudad Esperanza, con vigas expuestas y un jardín en la azotea. Estaba a reventar. Las reservaciones se agotaban con semanas de anticipación, y mi equipo, ese mismo grupo de chefs pasados por alto a los que di una oportunidad, se había convertido en una fuerza confiada y unida. El éxito era innegable, medido no solo en números, sino en la satisfacción y admiración de los clientes que ahora llenaban cada mesa. Entonces llegó la invitación. Una tarjeta meticulosamente diseñada, dorada y grabada, de la familia de mi hijo. Organizaban un evento de compromiso exclusivo, esperando, supuse, que mi presencia realzara las apariencias. La leí con cuidado, notando el tono, la redacción, la expectativa implícita,
Por un breve momento, un destello de la vieja añoranza resurgió, la esperanza de que finalmente me reconocieran. Dejé la tarjeta ya a un lado. Mi aprobación, mi validación, ya no vendrían de ellos. Si asistía, sería en mis términos, no para satisfacer su narrativa. Llamé a mi asistente y le indiqué que mi noche seguiría ocupada con mi propio evento, una cata privada, para los entusiastas gastronómicos locales que me habían apoyado desde el principio. La velada transcurrió con risas, el tintineo de copas y el orgullo callado de saber que había construido algo significativo, algo duradero, en mis propios términos. Cada cumplido, cada cliente satisfecho, reafirmaba el camino que había elegido, la independencia por la que había luchado y la dignidad que había reclamado. Para cuando cerré las puertas y caminé por las calles silenciosas, sentía una certeza tranquila. Ya no estaba definida por sus elecciones, su ausencia o sus opiniones. La vida que había construido vibrante, respetada y completamente mía, era la verdadera medida del éxito. Y en ese momento, entendí que mi historia ya no se trataba de buscar su aprobación, sino de vivir plenamente, libremente y sin compromisos.